Descubriendo. Hola, buenos días amigos oyentes y televidentes de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este instante nos disponemos a compartir con ustedes una videoconferencia que hace parte del primer módulo, la primera conferencia del sexto módulo, que hemos venido compartiendo de manera abierta a todos los seguidores, a los oyentes, televidentes de este programa investigativo. Ya se han realizado 5 módulos anteriores. Estos módulos están compuestos por diferentes conferencias temáticas que, si ustedes se dedican a verlas de manera secuencial y completa, se puede tener una comprensión en el desarrollo de este conocimiento e investigación que hemos venido entregando y desarrollando. Además, en nuestra página rcpc.co, en la pestaña de biblioteca, ustedes encontrarán una serie de documentos y libros que pueden complementar la investigación, es decir, ampliarla. Por supuesto, además de lo que ustedes a nivel personal muy bien buscan a través de redes sociales, de canales de YouTube o en algún tipo de libro, documento o biblioteca. Con todo esto y el proceso de comprobación individual que ustedes mismos hagan, y teniendo como guía ese ser interior, ese corazón, sin duda alguna, mecanismos interiores, como lo explicamos en la última conferencia, se irán encadenando para abrir nuestro entendimiento. La conferencia de hoy tiene, un reto muy grande. Realmente es una conferencia que toca una temática muy álgida, muy delicada. Por supuesto, no pretendemos mostrarla como verdad absoluta, ni más faltaba. Eso significaría insultar su propia inteligencia. Es una propuesta, y como toda propuesta, puede ser rechazada o aceptada. Estas dos opciones nosotros mejor recomendamos que la comprueben, que la investiguen y que la amplíen. De esa manera ustedes serán artífices, sus propios artífices de crecimiento, y evitarán lo que ha ocurrido hace mucho tiempo en este planeta, esta humanidad, y es el adoctrinamiento que existe a través del conocimiento estelar que se ha traído. Por eso es responsabilidad de nosotros ser buscadores y comprobadores de lo que escuchamos, con un sentido crítico, pero que esa duda o crítica sirva para avanzar, no para retroceder. En ese sentido, la propuesta que el equipo Descubriendo quiere presentarles hoy es el origen del Adán. Esta es una de las grandes preguntas, de las grandes incógnitas que sin duda alguna no han tenido o no ha tenido una resolución, una respuesta total y absoluta. Seguimos en búsqueda de ese origen. Por ejemplo, se habla a nivel científico, me refiero al origen del hombre, del Adán, de nosotros como humanidad. No me estoy refiriendo en este momento al origen del universo y de otras humanidades, aunque vamos a tocar eso un poco en el día de hoy. Pero en el origen del hombre hay varias teorías. Por ejemplo, la teoría científica pues nos relata que nosotros somos el producto de la evolución. Nosotros somos el resultado del continuo proceso evolutivo de las especies en el planeta Tierra, teniendo un ancestro cercano, evolutivo, que sería pues los simios. Esta es una teoría científica que ha sido incluso muy debatida a nivel científico. Es decir, hay un grupo de científicos que no creen que nuestro antepasado evolutivo sea el mono. Hay otra teoría que es la religiosa. Evidentemente esta se encuentra contenida allí en el documento bíblico y es la famosa y conocida teoría del creacionismo. Es decir, nosotros somos el producto de la creación de un Dios superior, de un Dios supremo. Sin embargo, ahorita vamos a tocar puntos de esa narración de la creación del hombre bajo la condición religiosa y notaremos que hay ciertas inconsistencias que por supuesto no permiten que tengamos una comprensión total de quiénes somos o de dónde venimos. Últimamente han surgido otras teorías
Me refiero, por ejemplo, a la teoría de que nuestro origen es a través de la creación, creación a través de seres como los Anunnakis que llegaron a la Tierra hace mucho tiempo y a su llegada, con la intención de crear un ser para su disposición y trabajo, tomaron información genética de los simios y mezclaron esto con su información genética para dar creación a lo que en esta tradición se le conoce como Adapa, ese hombre creado por los Anunnakis. Si se dan cuenta, hay varias teorías y cada uno de nosotros se casa con la que más le resuene. Sin embargo, hoy yo voy a proponer una que está en un documento que la mayoría de los seres humanos no conoce y que aquí en Descubriendo hemos utilizado en más de una oportunidad. Se llama el libro secreto de Juan y estaremos estudiando una parte muy, muy delicada, digamos a veces compleja de entender. A lo que les pido en esta videoconferencia, mucha mente abierta. De pronto vamos a romper vamos a intentar romper muchos paradigmas de lo que tradicionalmente se contó. Y sobre todo que lo expuesto en esta información del día de hoy es el resultado, o mejor dicho, se podría entender o comprender con mayor amplitud si hemos tenido la oportunidad de ver los módulos anteriores, es decir, los 5 módulos que hemos compartido. Aquellos que lo hayan hecho y lo hayan seguido, en momentos de la información pues tendrán un elemento importante o de conocimientos que tienen, se den la oportunidad de hacer, primero, no rechazar la información y hacer un viaje de conocimiento por los módulos anteriores. Bien, entonces, ya teniendo clara estos puntos, son puntos aclarados muy importantes, nos disponemos a compartir la información. Recuerden también que lo que nosotros exponemos acá está lejos o intentamos que esté lejos de la visión religiosa, dogmática, filosófica. Ha sido difícil porque sin duda alguna nosotros como humanidad hemos estado muy influenciados por esas doctrinas y comenzar a limpiarse de ellas es un trabajo, incluso para nosotros que estamos exponiendo esta información. No lo hemos logrado totalmente, sin embargo siento que hemos podido dar pasos importantes. En el Génesis 1, 26, 27 es por excelencia el versículo y capítulo de la Biblia donde se explica el origen creacional o creacionista de la raza humana. Vamos a leerlo. Son 2 capítulos, 26 y 27 del capítulo 1. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren, entonces vamos a determinar varias cosas en este versículo. Parto de la base, escuchen bien, parto de la base de que ustedes ya tienen información al respecto de la existencia de una fuerza contraria al principio de vida preexistente que se hizo pasar por Dios. Parto de la base de que en este momento tenemos claridad de esto. Esa entidad, esa fuerza contraria en el Antiguo Testamento posee un nombre y es Yahweh, Jehová o Tetragramatón. Esta misma entidad cobra otro nombre o identidad en diferentes regiones, culturas o imperios de la historia. Pero como estamos tocando el documento bíblico, pues nos vamos a referir cómo ese espíritu contrario se expresa. Entonces tenemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí comienzan enseguida las preguntas, los cuestionamientos que un hombre curioso se puede hacer. Se dice que nosotros fuimos creados por un Dios. Sin embargo, este versículo, Génesis 1:26, dice hagamos. Hay un plural. Quiere decir esto, que Dios, en este versículo, crea al hombre acompañado de otros. ¿Quiénes son los otros? Es una pregunta, ¿verdad? Hagamos. Porque pudo haber dicho, para entender que es uno el creador,
haré al hombre. Y no dice haré, dice hagamos, plural. Es decir, que según esta narración, vuelvo y repito, varios participaron en esta intención. Además dice, me voy a detener porque es importante ciertos puntos del relato para poder encajar información que nos dé respuesta. Hoy vamos a leer mucho, es decir, hoy va a ser una presentación llena de textos. De pronto los textos en las presentaciones no nos gustan mucho porque habitualmente el sistema alfanumérico es muy pesado para nosotros y por eso una de las razones o de las causas por las cuales poco leemos es eso. Sin embargo, gran parte de la información más reveladora está escrita y quien no lee pues va a tener la incapacidad o no va a tener la oportunidad de conocerla. Así que también servirá de ejercicio, ¿no? Entonces van a ser, digo en plural, a un hombre a una imagen conforme a su semejanza. Es decir, dos términos. El modelo para esa creación sería una imagen y una semejanza. Imagen y semejanza. Y la condición de la creación, de esa creación sobre la tierra, es que sería un ser primigenio, es decir, un ser cabeza de esa creación. Sin embargo, si pasamos al versículo 27, dice otra cosa, distinta a la de arriba. Aquí dice, y creó Dios. Entonces ya aquí hay una creación de uno solo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, ya sabemos que esto se refiere que la creación del Adán no corresponde primero al hombre y luego a la mujer, sino que el Adán son los dos. En el Génesis 5 se menciona, y llamó el nombre de ellos Adán. Adán, entonces, solo estoy recordando la información que ya he compartido, no corresponde a un varón, sino corresponde a una codificación genética de la primera humanidad gestada, creada por Dios. Sucede que nosotros tenemos la creencia de que cuando leemos los versículos, todos los versículos bíblicos, es una narración secuencial. Esto es antes y viene esto, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que comprender o comenzar a comprender es que las narraciones que componen, por ejemplo, el Génesis, son la pega, voy a utilizar este término, la conjunción de varias narraciones. Esto está refiriéndose a algo y esto se está refiriendo a otra cosa. Nuestra costumbre es pensar que es una sola, porque así nos dijeron. ¿Por qué podemos entender esto? Porque aquí se está hablando de varios y aquí se está hablando de uno. Esto es una cosa y esto es otra. Y están pegaditos un versículo del otro. Lo voy a explicar de otra manera. Sabemos que en el Antiguo Testamento se narra de la existencia de un Dios falso. Pero narraciones del mismo Génesis expresan conocimientos o sabidurías del Dios verdadero, que pueden estar entrelazadas. Una línea habla una cosa y la otra línea habla la otra. ¿Se hace difícil? Por supuesto, si se lee con el paradigma mental de adoctrinamiento religioso que se enseñó. Por eso es muy urgente que comprendamos primero qué es el documento bíblico, y aquí hemos hecho material suficiente para comprenderlo, de tal manera que nos comencemos a descifrar la situación o los textos de manera diferente. Nuestra intención en Descubriendo es ayudar, poner un poquito de arena, un granito de arena, perdón, para impulsar una nueva interpretación. Bien, entonces, ¿se acuerdan la inquietud que surge aquí? Hagamos, primera, plural, ¿por qué varios? ¿Quiénes son nosotros? Segundo, se habla a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una imagen y una semejanza de ellos, plural. Mientras que acá aparece un Dios creador, que crea Él y creó Dios al hombre, y el hombre es el Adán conformado por varón y hembra. ¿De acuerdo? Si seguimos más adelante, entonces el Génesis 2:7 nos dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que en esa tradición de conocimientos que nos enseñaron, ya se nos dice que el hombre creó, Jehová formó, porque ni siquiera es crear, formó al hombre, pero ese hombre no se movía. Pero para que se moviera, tuvo que soplar aliento de vida sobre este Adán, sobre este hombre, y así fue como se hizo un ser viviente. Luego, más adelante, en el capítulo 2, versículo 22, y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya en el Génesis 2 aparece en la narrativa, en los documentos más antiguos, y les recomiendo para entender la diferenciación de la narración, leer la Biblia Reina Valera, 1960 o anteriores, ya que las últimas Biblias han cambiado el nombre y la referencia a Dios o Jehová Dios por el Señor. Todo lo han puesto Señor, de tal manera que usted lee y cree, va a entender que está hablando de un solo personaje. Sin embargo, las Biblias más anteriores definen dos entidades. Génesis 1 se refiere a Dios y Génesis 2 se refiere a Jehová Dios. Y estamos hablando de otro personaje. La entidad que ya les digo, entró a ser manipuladora de la genética humana, que es lo que sucede o se define aquí. Jehová Dios formó, no creó, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto que está aquí lo vamos a entender en mayor profundidad con el libro que vamos a estudiar hoy, el libro secreto de Juan. Y para acabar de rematar se nos dice que primero fue el hombre y luego la mujer. A lo que ya entendemos que lo que ocurre en la definición o referencia del Génesis 22 es que la costilla es la injerencia genética que hizo Jehová Dios sobre el Adán para que surgiera una nueva humanidad, una nueva mujer, una nueva raza, Eva. Entonces, tenemos una condición original de la creación, que es el ADN, él y ella, la raza que fue sembrada en este planeta. Pero luego de un tiempo, hubo una manipulación de esa genética, de esa raza, por parte de unos seres caídos, que son referidos como Anunnakis, como Chitauris, como Yahvé, como todos ellos, ¿no? De eso ya hemos hablado aquí. Y esa manipulación hace que surja, nazca, se presente una nueva humanidad, una humanidad distinta a la condición original, y esa tiene un nombre, Eva. Por allí alguien hizo una pregunta y que dice, bueno, si sabemos que Adán es él y ella, y Eva es la nueva humanidad, ¿dónde queda Lilith? ¿Sí? ¿Se han preguntado el tema de Lilith? ¿Quién es Lilith? Porque en tradiciones se dice que Lilith fue la primera mujer de Adán. A lo que hay que aclarar, ya hicimos un programa de esto aquí en Descubriendo. Lilith hace parte de uno de esos seres, o esas entidades, que tomaron cuerpo para corromper la sexualidad del Adán, no como hombre, sino como humanidad. Es parte de la misma manipulación. Así que no podemos ver a Lilith como una mujer que es antes de Eva. No, es un demonio entidad que su objetivo primordial fue corromper, como ha sucedido y como estamos viendo, la sexualidad humana. Bien, hasta el momento he planteado lo que se ha enseñado a nivel de los conocimientos al respecto. Y también he utilizado lo que ya hemos aclarado en conferencias y programas anteriores sobre el Génesis. ¿De acuerdo? Sin embargo, hasta aquí todavía falta, y es el propósito de esta videoconferencia. Para ello, como les dije, vamos a tocar un texto que fue encontrado en Nag Hammadi, 1947, en Egipto, una población egipcia, donde casualmente, y a veces tenemos que cambiar ese término porque las casualidades en los universos no existen, fue un descubrimiento causal. ¿Causal qué significa? Se presentó, nos dimos cuenta en el momento en que estamos preparados. Si hubiésemos encontrado esto en tiempos anteriores, no hubiésemos podido entender lo que aquí se revela. A pesar de que después del descubrimiento, estos textos han sido, como siempre, ¿no? Se han apoderado de ellos instituciones, ya sea dogmáticas, religiosas y filosóficas,
y han hecho su interpretación al respecto. Lo positivo es que el documento está a disposición. Bueno, pero ocurre algo como la Biblia, ¿no? La Biblia está a disposición de todos, pero preguntemos cuántos de nosotros la leemos, ¿verdad? Está como que quedó en el consciente de la humanidad que la Biblia es tan compleja de estudiar que mejor yo voy para que alguien me la interprete. A lo que yo siempre digo que tenemos que arriesgarnos. Ahí está pasando el tipo del bollo de yuca. Eso es un alimento de por acá para los que están lejos, ¿no? El bollo de yuca. Muy rico, por cierto. Ok, entonces este documento es el que vamos a tocar como referencia hoy. Si no lo tienen, pueden entrar a la página de la emisora rcpc.co, en la pestaña biblioteca lo descargan. Bien, entonces voy a hacer una aclaratoria antes de iniciar. La imagen que coloco al inicio de esta sección de la videoconferencia es el universo. Lo que voy a contar, lo que voy a narrar, lo que voy a interpretar ocurrió antes del planeta, antes de que estuviéramos aquí. Porque les quiero adelantar que esta conferencia estará conformada por 2 bloques. Hoy haremos el primero y el próximo domingo el segundo. El próximo domingo relataremos en el mismo libro y otros textos lo que ocurrió ya en el planeta. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió antes. Y para eso voy a hacer un recordatorio de lo que expresa el libro secreto de Juan, porque no lo voy a leer desde el principio. El libro secreto de Juan arranca narrando el principio original. Ahí se le llama principio original. Define las 3 fuerzas creadoras del universo, o cómo se compone en 3 poderes la fuerza creadora del universo. La preexistencia, que le llamamos Padre Altísimo, el espíritu de esa creación, que el libro secreto le llama Bárbelo, y la unidad de esas 2 fuerzas para generar el vástago. Y de allí esas 3 fuerzas conjugadas y que se mueven en movimiento espiralado comienzan a expandir los universos. Y dentro de esos universos, las creaciones. Las creaciones que surgen de ese vástago, dice el libro secreto de Juan, son 4 estrellas, nombre utilizado para referirse a humanidades. La primera es Armosel, la segunda Oroyel, la tercera Daivitai y la cuarta, Elelet. 4 humanidades que se desprenden de ese principio formado en 3 poderes. La primera de oro, la segunda de plata, la tercera de hierro y la cuarta de bronce. Símbolos para definir cómo el verbo, que es esa esencia y energía primigenia de la creación, se expande desde los primeros puntos hacia los puntos más lejanos que podríamos imaginarnos del universo. Pero el libro secreto de Juan narra que en cada una de esas humanidades hay un poder inconquistable de mente creadora. Y no solamente de mente creadora, sino que tiene la posibilidad, cada creación, de gestar futuras creaciones. Como sucede en nuestra dimensión. Nosotros tenemos la posibilidad, la virtud de crear con el pensamiento, pero además de hacer que nuestra raza se extienda. Ese es un poder de creación que heredamos de esas 3 fuerzas que se contienen como fuerzas creacionales. El pensamiento en la creación, voy a decir 2 cosas de él. Primero, es moldeador del código genético y nunca es vano. El pensamiento en la creación nunca es vano. Nada, y lo puedo entender también en nuestra dimensión, nada de lo que se genere como pensamiento en nosotros queda estéril. Tiene una consecuencia, porque ese es el poder creador del pensamiento. Pero también el pensamiento o la fuerza del pensamiento no se concentra solo en la mente como idea y pensamiento, sino que también se concentra en 2 puntos específicos, además de la mente, que es el corazón, que contiene su pensamiento anterior, que viene de los propios principios originales, y un tercer punto que gesta el poder de creación, y es el primer logosol, nuestros genitales. La energía
que se contiene en nuestro primer logosol o genitales permite que se expanda la creación. Es una fuerza de creación en 3 puntos, lo diría yo, lo enfocaría yo en mente, corazón, primer logosol. Si se conjugan, si se unen esas 3 esencias creadoras, la creación siempre será perfecta. Sin embargo, ocurrió algo en la cuarta humanidad. Recuerden que la cuarta humanidad se llama el Elet. Y allí en el Elet ocurrió en su último reino, porque cada humanidad está conformada por 3, en el tercer reino del Elet llamado Sofía, todo esto es recorderis. Si no lo han escuchado, pueden entrar al canal y ver 3 programas que hemos hecho sobre el libro secreto de Juan. Allí entonces se dice que en el tercer reino, o sea, el último de los 4, es decir, el reino número 12, llamado Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior, se presentó un pensamiento, como en todas las creaciones. Sin embargo, ese pensamiento no le acompañaba el poder de la segunda fuerza, que es el poder del espíritu. Es decir, ese pensamiento no se conjugó con lo que dice el libro su amante y las leyes que contiene el espíritu de perfección. Así que al no unirse con el espíritu de perfección, lo creado fue imperfecto, es decir, dejó de contener perfección. E inmediatamente no se creó, sino que se abortó una fuerza que se denominó desde ese momento Yaldabaoth. Yaldabaoth es el producto de la desviación del pensamiento y las energías contenidas en la mente, corazón y primer logosol de aquella humanidad. En otras palabras, tergiversaron el principio original de él y ella. Ahora sí, me voy al pedazo del documento que vamos a estudiar hoy. Solo hice un recorrido para llegar a este punto. Yaldabaoth, no un ser, sino la forma de pensamiento contenida en esa humanidad, se siguió expandiendo. ¿Por qué? Porque todas las creaciones tienen el poder de crecer. Pero ya no iban a crecer conforme al principio perfecto, sino imperfecto. Es decir, que comenzaron a crear nuevas formas de humanidad. O una nueva forma de esa humanidad que fue engullendo esa humanidad. Así que Yaldabaoth creó para sí sus propios reinos y comenzó a expandirse. Dice el libro secreto que este gobernante penumbroso tiene 3 nombres: Yaldabaoth, Shaklas y Samael. Además de esto, creó 7 autoridades para sí, y de las 7 autoridades para sí, creó 365 ángeles, entre comillas, demonios. Y junto con todo ese reino de abajo, ese reino de tinieblas, se propuso algo, y eso es lo que vamos a leer hoy. Está en el capítulo 8 de ese libro. Una voz, escuchen bien, llamó desde el exaltado reino celestial: la humanidad existe. Y el vástago de la humanidad, el primer gobernante, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. Recuerden que la madre de Yaldabaoth es Sofía, el tercer reino de la cuarta humanidad, el Elet. No se dio cuenta de su origen. Procedía de su madre, de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto. La imagen del invisible, esto es el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Comenzó, bueno, porque hoy también vamos a descubrir algo que se pregunta mucho. El viernes hicimos un programa sobre la verdad detrás de Lucifer, y entre uno de los comentarios y alguien que me escribió en el chat del WhatsApp decía, hablando de todo este tema y todo lo que vamos a hablar hoy, por supuesto, porque este es el origen y el programa Oscuro en el Universo, ¿y dónde estaba el Padre mientras todo eso pasaba? La otra, ¿y por qué el Padre Eterno no hizo nada? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no cogió eso y lo desarmó enseguida? Bien, la respuesta que comparto cuando surge esa necesaria pregunta es el esquema de pensamiento por la tradición que tenemos de creencia en Dios. Es la siguiente: han sucedido cosas que desconocemos y el desconocer hace que esa pregunta surja. Hoy vamos a conocer ciertas cosas que van a mostrar qué han hecho. Porque debo decir algo antes.
cuando alguien pregunta, o cuando nosotros preguntamos, después de que nos muestran toda la manipulación, ¿y por qué Dios no ha hecho algo? ¿Saben por qué nos preguntamos eso? Porque nuestra percepción de Dios, primero, es que es alguien, que es un ser. Y ya hemos dicho muchas veces aquí que esa creencia de que Dios es alguien, la aprendimos de los seres que cayeron y se presentaron como Dios. Esos seres eran corpóreos, eran individuos bastante horripilantes, de tal manera que se escondían detrás de cortinas y elegían intermediarios entre ellos y el pueblo. Ellos se llamaron sacerdotes, los intermediarios. Entonces, de ahí en adelante la humanidad aprendió a percibir a Dios como alguien. Además, aprendimos otra cosa en ese modelo de Dios, y es que Él bendice, castiga, tienes que hacer las cosas para agradarle. Entonces eso quedó incrustada en la mente y en la genética de nosotros. Un Dios que resuelve y soluciona, que es poderoso porque Él soluciona. Entonces hay eventos, capítulos que sirven para reforzar la idea, sobre todo en el Antiguo Testamento. El pueblo judío fue ayudado en muchas oportunidades por Dios. Sí, entonces, ¿qué queda en la conciencia de la humanidad al leer toda esa historia? Que Dios ayuda, que Dios está pendiente, que Dios hace para que no nos pase o hace para que nos pase. Todo eso que estoy diciendo no es Dios. Y si todo eso no es Dios, la pregunta de qué hizo Dios para evitar esto, para destruir esto, ¿cómo queda? Interesante, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Cómo tenemos que percibir a Dios? Y ya le tengo que cambiar el nombre, porque el libro secreto de Juan y los Windmaker me enseñan y me dicen, Él no es un Dios, es más grande que un Dios. O sea que el término Dios es el término que utilizamos para referirnos a las entidades que cayeron haciéndose pasar por el Altísimo. ¿Son dioses? Si alguien me pregunta si Jehová, los Anunnaki son dioses, yo digo sí, mas no son el Padre innominado, el sin nombre y el sin fin. Entonces, si comenzamos a entender, y recomiendo que se lea este libro, en los primeros capítulos, cuando se hace referencia del Padre Altísimo, y toman otro documento que recomiendo mucho, que se llama mi propósito, mejor, mi mensaje central, que está contenido en una información revelada llamada los Windmakers, que también se encontraron de manera parecida a los rollos de Qumran o a los rollos de Nag Hammadi. Información que en los años 70 se encontró y que en un fragmento de esa información se habla de la primera fuente, como ahí se le refiere. Si ustedes se dan la oportunidad y leen esos dos documentos, sobre todo leerlos con el sentir puesto en esa lectura, vamos a tocar un poco más qué es el Padre Altísimo. Lo que puedo decir en este momento, para referirme a todo esto, es que el Padre Altísimo, primero que todo, no es alguien, sino, ¿cómo entendemos cuando Pablo de Tarso en Hechos 17:24 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos? Si es alguien, eso no tiene sentido. ¿Cómo que vivimos dentro del Padre si es alguien? Si vivimos dentro del Padre es porque el Padre es otra cosa. Porque nosotros somos células, servidluces de la creación. Por lo tanto, la percepción de Dios o del Altísimo debe cambiar. Y una de las primeras cosas que debemos aprender es que no tenemos o no somos hijos de un Padre que mida estrictamente cada paso que damos. Somos hijos de una fuente que permite que la creación se expanda a través de su creación. La creación del Padre se recrea en la creación de su creación. Él se contempla en su creación. Y para que eso ocurra, pues tiene que haber algo que se llama albedrío. Se expone un camino de ascenso para las humanidades, de desarrollo para las humanidades, para que ellas sean creadoras. Así que si nosotros queremos ver la potencia creadora del Padre Altísimo, ¿dónde la vamos a encontrar? En su creación. Por ejemplo, cuando vemos un árbol que pare un fruto, eso es creación. El espíritu de la creación está contenida en esa identidad de árbol para que se dé la creación. Ahí se manifiesta. Es decir, que nosotros estamos contenidos dentro de esa esencia.
Esto lo digo porque al tener más claridad al respecto, tenemos que cambiar las preguntas. ¿Por qué Dios no hizo nada? Es parte de una pregunta, de una vieja forma de pensar. Así que nosotros estamos invitados a pensar más arriba. Recuerdo un evento en el que Jesús llama la atención y sacude a uno de sus apóstoles. Uno de sus apóstoles, Pedro, sabiendo que Jesús corría peligro al ir a Jerusalén a la Pascua, donde se desataría toda la pasión y muerte, le recomendó a Jesús que no fuese. Maestro, quédate entre nosotros. La respuesta de Jesús fue contundente. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Fíjese eso. Satanás es un término que significa opositor. No le dijo que él era Satanás. Lo que le estaba diciendo es que se estaba oponiendo a un plan. Porque el plan era que la humanidad comiera del conocimiento cifrado que dejaría tales eventos. Yo entrego mi vida para volver a tomarla. ¿Cuál es el problema? Entonces, después dijo algo clave, que es lo que yo quiero llamar la atención ahora. Jesús le dijo: Pedro, estás pensando como piensan los hombres, no como piensa Dios. Tremenda enseñanza. Es decir, que gran parte de nuestros temores, emociones, sentimientos, preguntas, dudas, corresponden a la forma de pensamiento que heredamos de la estructura que nos rodea. Estamos invitados en este evento a pensar como se piensa desde arriba, a pensar como se piensa en los reinos eternos. Eso va a desafiar los conceptos de nosotros, sin duda alguna. Empezando cuando decimos que Dios no castiga a nadie. ¿Cómo que no castiga a nadie? ¿Y por qué el otro nace inválido? ¿Y por qué el otro se muere a temprana edad? ¿Cierto? No, eso no lo hace Dios. Eso es una ley de causa y efecto que está regida todo el universo. Usted salta y cae. Eso es una ley de causa y efecto. ¿Y quién la genera? Usted, nosotros mismos. Así que no meta a Dios ahí, porque esa percepción de Dios es de hombres de aquí. Entonces la invitación en este momento en adelante es a que pensemos como allá arriba. ¿Será difícil? Depende de nuestra forma en que queramos percibir la información. Entonces, vuelvo acá. Solamente estaba haciendo una introducción para que abramos el pensamiento. Porque si no se abre el pensamiento y no comienza a palpitar el corazón junto con él, no vamos a comprender. Es fácil, son mecanismos naturales, no crean que esto es difícil. El Padre Eterno se anticipó a lo que sabía que iba a ocurrir ahí. No había pasado y se anticipó. Y aquí les estoy diciendo lo primero que hizo. Se anticipó. Adivine qué era lo que quería, qué era lo que iba a hacer Yahweh viniendo de los reinos eternos. Bueno, parte de la herencia de su madre Sofía de los reinos eternos. ¿Qué iba a hacer? A ver, ¿qué iba a hacer? Crear. Y el Padre Eterno, conociendo esa función de sus creaciones, o de las que se derivan de las creaciones, porque recuerden que Sofía es el producto del anterior y del anterior y del anterior, del anterior, del anterior, del anterior. Anticipando lo que allá iba a ocurrir, envía una voz y le dice: la humanidad existe y el vástago de la humanidad. El vástago se refiere a los reinos anteriores a Yaldaos. Entonces comenzó a sujetar el Padre Altísimo con sus leyes lo que allá iban a crear. Vamos a ver. La primera humanidad, ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo forma humana. El reino eterno del primer gobernante tembló. Es decir, la dimensión en la que estaba esa humanidad, porque le llegó una información del reino eterno. La humanidad existe y esa humanidad, esa esencia creadora se manifestó bajo la forma humana. El reino del eterno o del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno es la dimensión en la que se estaban moviendo estas
estas creaciones. Se estremeció. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado. Entonces aquí aparece la densidad de la materia de Yaldabaoth hacia acá. Pero desde el consejo de arriba fue iluminado esa dimensión por la imagen. ¿Se acuerdan Génesis 1:26? Y Dios creó al hombre conforme a la imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Aquí aparece una imagen que había aparecido, una imagen que se reflejó en la dimensión de Yaldabaoth. Cuando todas las autoridades del primer gobernante y él contemplaron esta aparición de la imagen del humano o del reino eterno llamado Pi-Jeradán, que es el modelo original de la creación, se reflejó allá, fue enviado esa imagen. Es decir, como van a crear algo, lo van a crear conforme a ¿qué? Al modelo original. Vieron todo el fondo porque estaba iluminado. Esa era la condición de iluminación de esa primera humanidad reflejada allá abajo. Y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. ¿Cuántos sabíamos esto? Que antes de que en el reino eterno se comenzara cualquier manipulación, ya el Padre Altísimo lo había anticipado. Y había tomado las medidas para comenzar a sujetar esto. Pero lo maravilloso es que permite que se haga. Permite que se haga incluso en aquellos reinos. Solo que lo que se haga comienza a ser sujetado al principio luz. El capítulo 9:1 dice: Yaldabaoth les dijo a las autoridades lo que él había creado en su reino del infierno, de la dimensión de la materia, que estaba con él. Venid, ¿qué hizo? Creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros. Aquí ya se clarifica lo que dice Génesis 1:27. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la imagen que él dice que van a copiar para hacer lo que desean crear? La de los reinos eternos, la del Pi-Jeradán, el humano perfecto, el que existía antes de que cualquier rebelión o manipulación apareciera. Recuerden que a la aparición de Yaldabaoth, si vamos a hablar de años para entender cápsulas de tiempo nuestras, pudieron haber pasado más de miles y miles, o sea, eones incontables. Bueno, eones es un tiempo inconsciente, pero tuvieron que haber pasado mucho tiempo incontable por mente humana. Esto para entender que antes de que se presentara alguna desviación, las humanidades eran en la luz. Eran en la luz. Yaldabaoth no conoció esa luz, porque él fue abortado y apartado de los reinos. Y allá quiso crear. Y el Padre Eterno, viendo eso por allá, dice, bueno, van a crear, porque sé que van a crear, vamos a enviarle la imagen, para que lo que vayan a crear no se salga del modelo. Entonces él, en su estupidez, porque no tenía ni idea de dónde venía el consejo, le dijo a los de él: creemos un humano a imagen de Dios. Y entonces viene un problema: a nuestra semejanza. Es decir, que lo que iban a creer tenía un código original, pero era semejante a ellos como resultado de manipulación. O sea que es la luz. Ellos tomaron la luz del Pi-Jeradán y lo quisieron untar con su semejanza. Por eso dice Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí está en el libro secreto de Juan. Pero ya nos dice quién. ¿Quién? Yaldabaoth. O sea que ese que está en el 1:26 no es el creador. No es el creador. Y el del 1:27 sí es el creador. Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Ya esa es la creación original. Entonces ahora dice ¿para qué? Y con semejanza a nosotros mismos. ¿Para qué? Esta imagen humana nos dé luz. Es decir, que cuando ellos vieron en el reino, en su dimensión, el brillo de esa codificación, ¿qué quisieron? Contenerla. Crearon con sus poderes y copiaron, ojo,
no crearon, porque ¿quién había creado esa imagen? ¿Ellos? No, esa imagen venía de allá. No crearon nada. Solo copiaron esos rasgos que aparecían en la imagen. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente. Ojo, ¿saben qué significa psiquis? Pero viene de la mente. O sea, que, lo digo inmediatamente, lo que comenzaron a formar, a copiar, fue una manipulación que actuó sobre la mente de lo ya creado. Sobre la mente de lo ya creado, sobre la psiquis, correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta. ¿Crearon ellos o copiaron? Porque tenían la posibilidad de crear, porque eran parte del reino que habían heredado de Sofía. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán. Ese es el origen nuestro. Adán. Recuerden que estamos hablando fuera del planeta. Llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz que ellos codiciaban. Los poderes empezaron a, entre comillas, crear. ¿Por qué se llama Adán? Porque es la copia de ¿quién? Del Pijer Adam, que es la humanidad desde la primera estrella llamada Armosel, que fue lo que le dijeron a ellos allá en el reino de abajo. Esta es la imagen. Y en su estupidez no supieron que estaban siendo sujetos a la creación del Altísimo. Entonces nosotros comenzamos a ser formados a partir de la creación del Padre Altísimo, el sin nombre y sin fin, en la codificación original, pero a semejanza, después de la caída en Sofía, después de Yaldabaoth, a semejanza de esa rebelión. Eso puede comenzar a explicar varias cosas. Hay una cita de Pablo de Tarso, creo que está en Romanos 7, creo. En Romanos 7 se dice, o Pablo se refiere al pecado que hay en mí. Pablo dice, voy a parafrasear un poco lo que dice allí, no lo voy a decir textualmente. Yo encuentro una ley en mis miembros que es distinta a la ley que hay dentro de mí. Dice de otra manera lo dice. Yo queriendo hacer el bien, encuentro otra ley en mi cuerpo que me lleva a hacer el mal. ¿O acaso eso que Pablo está refiriendo no nos pasa a nosotros? Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero hay algo que sucede en nuestro cuerpo que nos impulsa, que nos invita. Las sensaciones de nuestros cuerpos físicos tienen una semejanza. ¿A quién? A Yaldabaoth. ¿Por la qué? Por la copia. Pero inmediatamente dentro de nosotros hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Por la imagen del perfecto en nosotros. Si fuésemos creación de Yaldabaoth, esto fuera un infierno. O sea, nosotros fuéramos entidades. No hubiese ninguna capacidad de arrepentimiento porque nosotros seríamos oscuridad total. Y no es tal. Entonces uno dice, bueno, el Padre Eterno hizo el primer paso. ¿Saben qué? Ahora viene otro paso. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. El primer poder, estos son los poderes de las tinieblas. El primer poder, la bondad, creó un alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, creó un alma de tendón. El tercero, la divinidad, creó un alma de carne. El cuarto, el señorío, creó un alma de médula. El quinto, el reino, creó un alma de sangre. El sexto, los celos, creó un alma de piel. El séptimo, la comprensión, creó un alma de párpado. Esto que dice la bondad no son los reinos del Padre, son los reinos después de Yaldabaoth. La aparente bondad, el pensamiento anterior, el aparente, es decir, ellos tomaron los modelos originales y los voltearon, los tergiversaron.
Ahora bien, esto que ven aquí, no lo voy a leer, lo pongo para que sepamos lo que comenzaron a hacer. Esto todo lo dice el libro secreto de Juan. La multitud de ángeles de Yaldabaoth permaneció a la espera y recibió estas 7 sustancias psíquicas, recuerden, de las autoridades. Entonces pudieron crear una red de extremidades y tronco con todas las partes dispuestas apropiadamente. El primer ángel empezó creando la cabeza, se llama Eterefaufe. Abrón creó la cabeza y así sigue diciendo lo que hicieron los 365 demonios, dejando un rasgo psíquico en el cuerpo físico del Adán. Lo voy a explicar de otra manera, porque ya entregué una charla que se llamó La mente y su creación, creo que se llamó. Está en el tercer o cuarto módulo. En ella explico, y lo dije al inicio de la conferencia, que la mente nuestra es moldeadora del código genético. Tomar una mente y manipularla psíquicamente significa una manipulación posterior de la genética, del cuerpo. Si usted toma una humanidad y la desvía psíquicamente, mentalmente durante miles y millones de años, lo que genéticamente era originalmente comienza a mutar. Si esa información es negativa, evidentemente una degeneración de los cuerpos. Es decir, las sensaciones, las emociones, al ser tocadas, generan dentro de la genética humana desviación. Esa fue la forma. Más adelante voy a hacer algo osado. Esto que estamos leyendo es una forma a manera de cuento para mostrarnos lo que sucedió. Recuerden que este libro es la revelación que hace el Salvador cuando se le apareció a Juan, el evangelista, después de la resurrección. Ya es sabido que Jesús, después de la muerte y resurrección, anduvo cierto tiempo con ellos. Hay un evento que pueden ir a buscar que ocurrió después de la muerte y la resurrección, que es el último capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. Cuando ellos salen a pescar y él se les presenta a la orilla de la playa, eso es un evento ocurrido después de la resurrección, mucho después. Así como ocurrió ese, ocurrieron otros que están consignados en la Biblia y otros no están consignados ahí, sino en el libro secreto de Juan. Y este es una aparición del Salvador a Juan después de la resurrección. Y él le responde sobre el reino eterno, porque en ese momento un judío había tomado a Juan y lo había hecho dudar. ¿Dónde está tu maestro? ¿Dónde se fue? Te sacó de tu tradición y ahora estás perdido. Eso le hizo sentir mucha tristeza y comenzó a hacerse una reflexión y en ese momento recibió la revelación de lo que hoy se llama el libro secreto de Juan. Por lo tanto, imagínense Jesús explicándole a Juan la historia de la creación a un hombre de aquel entonces. Tuvo que utilizar una historia, ponerle un nombre a Yaldabaoth, ponerle un nombre a Sofía, para entender una humanidad. Lo estoy relatando así. Lo osado es voy a tomar todo eso, ya casi al final, y voy a mostrar, de acuerdo a mi visión, cómo fue. Ojo, cada vez que yo digo voy a mostrar yo, no es necesariamente la verdad. Solamente es un impulso para que ustedes también busquen forma de la narración. Todos ellos, esos 365 demonios manipulando el cuerpo psíquico, trabajaron juntos hasta que completaron cada uno de los miembros del cuerpo psíquico. Psíquico, repito, no crearon esto. Esto es un modelo original de materia primigenia. Esto es verbo. Esto es de la creación. Recuerden que los pleyadinos dijeron en su contacto con Enrique Castillo: vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas. Partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Es un mensaje pleyadino. Entonces, no es que vamos a demonizar esto. Esto es verbo, energía, luz. Solo que esto se manipuló psíquicamente para que después controlara la esencia interior, la imagen. Y hoy día esto controla la imagen. ¿Para qué vino Jesús? Para que la imagen se fortalezca y controle esto. Destruya el pecado. Esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el trabajo. Pero para que esto se vista de incorrupción,
Pablo enseñó el mecanismo. Tenemos que morir al pecado. Y para que no suene religioso, tenemos que corregir nuestros errores. Tenemos que crear un nivel de conciencia que nos permita morir al barro. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre el Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y mire lo que dice aquí. Hay otros ángeles sobre las pasiones restantes. El libro secreto de Juan dice que cada una de estas entidades manipuló una sensación corporal. Si queréis saber de ellos, de las otras pasiones restantes, la información se registra en el libro de Zoroastro. Imagínense dónde se encuentra información. Zoroastro fue una maestro, digámoslo así, que fue después considerado un dios y todo esto, en lo que hoy es Irán, el zoroastrismo. El conocimiento de la luz y la verdad está en todos lados. No, que allá no, allá también. Solo que allá también está manipulado, como acá está también manipulado. Leer, investigar y deducir. Dice el capítulo 10:1. Todos los ángeles y demonios trabajaron juntos, hasta luego dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. ¿Qué pasó entonces? Cuando la madre quiso recuperar, esta madre Sofía, de Yaldabaoth, quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, porque le dio su herencia al ser su hijo, rogó al Padre más misericordioso, al Altísimo. Con una orden sagrada el Padre envió 5 estrellas. El segundo paso de ayuda. ¿Se acuerdan qué hizo Dios en todo este caos? Ya estamos sabiendo. Entonces la madre rogó y el Padre Altísimo envió al reino de los ángeles, del primer gobernante, envió algo que se llaman los 5 destellos. Ellos le aconsejaron, el reino de arriba, le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre. Querían recuperar de Yaldabaoth la herencia que tenía del reino eterno. ¿Que había heredado de quién? De Sofía. Entonces, ¿cuál fue el consejo de la ley eterna hacia ese mundo allá abajo? O esa dimensión donde estaba Yaldabaoth. Recuerden que Yaldabaoth no es alguien, es una humanidad. Pero, ¿cómo aconsejó esto? Mire lo que dijo. Ellos dijeron a Yaldabaoth: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán. El Adán no se movía. Y pensando la ley eterna en recuperar el poder que había contenido Yaldabaoth y recuperarlo para los reinos, le dijeron: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán. Él no tenía idea de dónde venía el consejo. Y entonces el cuerpo se levantará. Él, Yaldabaoth, insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, de Sofía. Mas él no se dio cuenta de esto, porque vive en la ignorancia. Así, el poder de la madre salió de Yaldabaoth. ¿Y entró en quién? En el cuerpo psíquico. ¿De quién? Del Adán. Entonces el poder del espíritu, de la ley eterna que había heredado de Sofía, sale de Yaldabaoth y entra en quién? Adán. Entonces mire lo que hizo el Padre Eterno. Sujetó la creación enviando la imagen. Ellos manipularon el cuerpo psíquico. Él sabía todo eso. Pero luego que hace todo eso, el reino de Yaldabaoth dice: ahora voy a recuperar eso. ¿Y cómo? Insufla aliento sobre Adán. Al insuflar aliento sobre Adán, sucede. ¿Qué sucede? Entró en el cuerpo psíquico que había manipulado Yaldabaoth. Qué inteligencia la del Padre Altísimo, ¿no? Ahora, muchachos, tenemos que comenzar a decir: vaya, qué ignorancia la mía del decir que no han hecho nada. Repito, si no hubieran hecho nada, aquí no estuviera yo hablando y ustedes tampoco estuvieran escuchando. Ya hubiésemos dejado de ser hace mucho tiempo. La vida que contenemos es gracias a la intervención permanente de una fuerza creadora que permite que se haga. Vea, voy a la dimensión nuestra. ¿Usted se quiere corromper? Usted puede. ¿Usted quiere destruirse? Usted puede. ¿Usted quiere levantarse? Usted puede.
¿Usted quiere ser feliz? Usted puede. ¿Quién decide? ¿Gracias a quién es esa situación? Suya. Así que tiene un Padre Creador que le permite eso. Pero en esa magnificencia de la inteligencia y de la creación, sujeta, sin que usted se dé cuenta, cada acción. Y no es que sea manipulador, sino que él debe garantizar que la vida se expanda y se mantenga, porque el principio de toda la creación es la vida. ¿Cuántas personas toman la decisión de destruirse? ¿Muchas? Ese es su albedrío. ¿El Padre Eterno las castiga? No, es su decisión. Pero sí deben saber que cada decisión tiene una consecuencia. Y la vamos a vivir. Entonces el hombre camina el camino que aprende por lo que come de lo que hace. Los más avanzados siempre comerán de lo bueno. Los menos atrasados tendrán que tropezarse, pero tendrán que ir levantándose e indiscutiblemente e indeteniblemente tendrán que ir hacia donde tienen que ir, la vida y la luz. Segunda acción del Padre Altísimo. Tomó el poder que Yaldabaoth tenía de Sofía, se lo quita y se lo da a su creación, Adán. Entonces ahora es la imagen y en el cuerpo psíquico 5 destellos que el libro secreto había enseñado en los capítulos primeros. Estos son pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable. Se los entregó como formas de pensamiento perfecto al Adán. Ahora, ¿cómo era Adán frente a Yaldabaoth? ¿Cuál era la potencia que tenía Adán con esa imagen y con ese destello de pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable, que ya no contenía Yaldabaoth? El libro lo dice. Como el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno es el Pijeradán, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. ¿En dónde estaba ese Adán? En el reino de abajo. ¿Qué hizo el Padre Eterno? Recuperó esa creación allá. Y Yaldabaoth, cuando vio esa iluminación, ¿qué pensó? Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Porque es un reino de estupidez. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos, ¿qué hizo el Padre Altísimo? Venga para acá. Usted es de la creación de nosotros. Y ellos habían dado su poder a este humano. Adán era empero más inteligente que los creadores, entre comillas creadores, y el primer gobernante. Es decir, que Yaldabaoth le quedó chiquitico a Adán. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos, y era libre del mal, habiendo surgido de la manipulación de allá, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja del mundo del reino material. No se quedaron quietos. Ese humano, porque aquí aparece el humano, con la imagen, código, reino celestial, con una parte psíquica contenida en pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable, es colocado en mundos iniciales como este. Y allí, más adelante, en la charla que viene, se vienen para acá, caen con sus naves. ¿Quiénes? Estos señores, sus ángeles, los Anunnaki, los Chitauri, los Jehová, los Brahma, los Vishnus, todos esos. ¿Quiénes son? Los de la rebelión. ¿Y qué vienen buscando? ¿Vienen celando qué? ¿Qué es lo que celan del humano? Adán, su luz, su iluminación, su inteligencia, su poderío. Nosotros somos eso. Lo seguimos siendo y será siempre así. Solo que estos señores se han inventado cuánta cosa para que nosotros no sepamos quiénes somos. Y no sabiendo quiénes somos, evidentemente cedemos la iluminación, cedemos el poder a ellos.
El bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre Altísimo sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar el cuerpo psíquico sensible una vez más. O sea que el Padre Eterno otra vez se anticipó. Él sabía que estos señores iban a volver a intentar manipular psíquico. Entonces creó algo. ¿Cuántas ayudas van? Y entonces preguntaban, el Padre Altísimo, ¿por qué no ha hecho nada? Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán. Vamos para la tercera ayuda. ¿Cuál fue? Un pensamiento posterior iluminado. Lo escondió dentro del Adán para que no fuese manipulado. Del Padre, un pensamiento posterior iluminado del Padre, que era llamado vida o ella. Trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud. ¿Cómo se llama ese poder guardado dentro del Adán? Vida o ella. Ahora miren esto. ¿Dónde lo escondió? Dentro del Adán. ¿Qué estaba intentando hacer ya en la dimensión terrestre? Sacar una de sus costillas. O sea, ¿qué estaba buscando? El pensamiento posterior iluminado. Pero el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido o tomado o robado. Fue una protección del Padre Altísimo hacia el hombre terrestre. O sea, que nos pueden manipular, pueden intentar nuevamente controlar nuestro cuerpo psíquico, pero dentro hay un poder que se llama el pensamiento posterior iluminado y viene directamente del Padre Altísimo. O sea que la manipulación lo puede invitar a usted al error, sí, pero dentro hay un pensamiento que guía. Si ese pensamiento no es enviado y usted quiere cometer un error, se va a hundir en el error. Porque no va a haber algo que el pensamiento posterior iluminado otorga al Adán y se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es una virtud del Adán. De darse cuenta en la manipulación lo que no es correcto. Ya el Daos no tiene arrepentimiento porque le sacaron lo de Sofía. Entonces, como no hay arrepentimiento y comete error, ¿qué va a hacer el error con Yaldaos al final? Destruirlo. El Padre Eterno no tiene que destruir a Adán, al Yaldaos. Se va a destruir solito. Inteligencia y sabiduría. ¿Estamos comprendiendo el plan? El Padre Eterno, ¿por qué no baja y mata a toda esta gente? Padre no es muerte. El Padre es vida. Le quita el pensamiento, le quita todos los poderes de Sofía. Esa humanidad sola se va a destruir. Por su decisión. Pero nosotros, que somos después de esa humanidad, es decir, venía toda la luz, surgió una humanidad oscura y esa humanidad parió otra, nosotros. El Padre Eterno dijo, esto hay que rescatarlo, lo rescató. Y esta humanidad sigue manipulando y le otorgó el pensamiento posterior iluminado para que a pesar de que lo hagan, esta gente no se va a destruir porque tiene un pensamiento luz que surge desde su corazón. Trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud al Adán, enseñando sobre el descenso de la semilla de luz. El descenso de la semilla de luz es lo que pasó de allá al lado para acá. Enseñando que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. O sea que así como ellos manipularon, nosotros tenemos que volver a la luz. El capítulo 11:1 dice, el ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro. El ser humano Adán, nosotros, somos nosotros, fue revelado a través de la sombra brillante de dentro. ¿Cómo se llama esa sombra brillante de dentro? Pensamiento posterior iluminado. Y la capacidad de Adán para pensar era mayor. Ningunas tinieblas tiene la potencia del pensamiento anterior en ellos. Ningunas tinieblas tiene el poder
reflexivo, creador, proponente de luz de todos los que estamos aquí. Así que jamás se sientan inferiores a cualquier creación de Yaldabaoth. Porque nosotros somos antes, en esencia, partiendo de allí, que ellos. ¿Por qué cree usted que manipulan tanto? Porque el levantar de nosotros es la muerte para ellos. Y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores, entre comillas. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan, otro plan. No se quedan quietos. Entonces ustedes se preguntarán, si nuestra capacidad de pensar es mayor a la de la oscuridad, de las tinieblas, ¿por qué nos dejamos controlar? Porque ellos crearon un plan. Y el plan es aturdir los sentidos. Ellos lograron hacer que el evento sea lento. Les pregunto, nosotros comenzamos la búsqueda. ¿No sienten a veces que la cabeza se quiere explotar? ¿Cómo entiendo eso? No es que no seamos capaces, es que el pensamiento está abatido de tanta estructura que le montaron. Y cuesta. ¿Cómo hacemos brillante el pensamiento? ¿Cómo nos liberamos de las ataduras de un pensamiento manipulado, denso y paquidérmico? Hay herramientas que desde los años 70 se transmitieron para que eso se logre. 2 herramientas. Se llama el programa Conciencia. Hicimos una videoconferencia en el segundo módulo al respecto. La lógica de la lógica y las 7 leyes del ascenso espiritual. Practicar el conocimiento que entregaron los ángeles de arriba, los pleyadinos en los 70 con esa herramienta significa crear una nueva mente. El plan A en sus 3 fases dice: os ofrecemos un mundo mejor. Pero para que ocurra dice que tiene que haber una mente clara para que pueda fluir el verdadero amor espiritual. O sea que nuestra mente no está clara, está turbia. ¿Y quién la hizo turbia? El plan siguiente. Entonces, si hay un plan para tergiversar el pensamiento humano de las tinieblas, hay y habrá un plan para restituir el pensamiento de la raza humana. Pregunto nuevamente, ¿el Padre no ha hecho nada? Tomaron fuego, tierra y agua y los combinaron con los 4 vientos. Esto es lo que hicieron las tinieblas. Los 4 vientos ardientes los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. En resumidas cuentas, conmocionaron el mundo que rodea a Adán. ¿Cómo conmocionas tú un mundo? Usted lee el Pentateuco y se da cuenta cómo se hace. Se le enseña sacrificios, se le enseñan diezmos, se le enseña que tema, se le enseña a matarse el uno con el otro, a pesar de que hay una ley que dice no matarás. Ve allá y mata a este, mata al otro y no tengas misericordia con él. Eso fue lo que enseñaron. Entonces, eso creó una conmoción psíquica, mental, espiritual y corporal en la humanidad, de la cual se da como resultado un aturdimiento de los sentidos y un pensamiento paquidérmico. Hoy podemos explicar la luz cómo actúa y a nosotros nos va a costar. Teniendo en cuenta eso, la propuesta investigativa que nosotros hacemos aquí en Descubriendo permite que usted paso a paso se vaya formando desde adentro. Por eso hay 6 módulos. Hoy estamos empezando el 6º. Porque si usted empieza con esto que yo estoy hablando hoy, va a ser complejo. No porque usted sea bruto o incapaz. Porque es que usted tiene que comenzar a transformar ese pensamiento que hoy es paquidérmico en algo más ligero y más liviano. Entonces usted mira la primera videoconferencia, mira la segunda y ahí va. Y va creando un molde de nuevo pensamiento. Y hoy, y si estudia, y si se esmera, y si es constante y permanente, usted logra una dimensión diferente. Y se le puede parar a las tinieblas enfrente y decirle cuál es el problema que hay ahora. Pero si no hacemos eso, seguiremos sujetos. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez
intentaron manipularlo. Pero ahora, de tierra, agua, fuego y el espíritu, que procede de la materia. Esto es de la ignorancia de las tinieblas, esto es el deseo y propio espíritu contrario. ¿Qué significa esto? Que la manipulación consiste en hundir en el mundo material al ser humano, a los deseos del cuerpo físico, comer, hacer el coito, la sexualidad y hacer las necesidades fisiológicas. El ser humano vive para eso, para dar satisfacción a su cuerpo físico. Por eso Jesús dijo que nos preocupáramos por la verdadera riqueza. ¿Qué es lo que tenemos que potenciar en nosotros? ¿Qué es lo primero que tenemos que comenzar a trabajar? La imagen que hay por dentro. Potenciar eso. Pero no solo potenciar esto. Aquí en la ciudad de Barranquilla, como creo que hay en diferentes lugares, en estos días, desde ayer empezaron los carnavales. Yo no voy a salir con el cuento de que carne de bajal y todo ese cuento. Lo que digo es que esto es parte de lo que habitualmente ocurre. Nosotros necesitamos satisfacer este cuerpecito. Y eso ha tomado más fuerza. ¿Quién nos enseñó a satisfacer esto? Esto. Nos hundió en la materia. A trabajar para comer, a trabajar para satisfacernos, a trabajar para alegrarnos el cuerpo, para darle satisfacción, deseos y todo ese cuento. Y no es medido, es desbordado. Entonces, ¿qué hace eso con el cuerpo mental? Lo reduce. O sea, el ser humano hoy no piensa en más nada sino que eso. Entonces usted a un ser humano normal le dice y le propone una reflexión profunda de su identidad y su propósito, queda mudo, no tiene nada que hablar. Voltea la cara y se pone a hablar de otras cosas. De pronto el desfile que hoy hay en la Vía 40. Porque es lo que él sabe, es lo que hay en su psiquis, lo que hay en su cuerpo mental. Si le dices un raciocinio más elevado, queda mirando para las paredes. Hay otros que no. Ustedes, si ustedes están todavía aquí escuchando, es porque ustedes tienen una mente distinta. ¿Qué la hizo distinta? Su búsqueda, no solo en una encarnación, en sus encarnaciones. Porque ustedes han hecho utilidad del recurso interior que se llama el pensamiento posterior iluminado. Porque sienten desde adentro, desde ese recurso eterno en el reino de abajo, que las cosas no están bien, que nos están mintiendo. ¿Quién está dando ese consejo? Una sabiduría interior. Te están engañando. Te están engañando. Unos no la escuchan porque están muy densificados. Otros la escuchan porque están un poco más, no totalmente, pero un poco más livianos. Y comienzan a buscar. Y se meten en religiones, y se meten en filosofías, y se meten en cuanta cosa, porque están buscando. Porque son sensibles. Y allí, la fuerza de manipulación vuelve tosco, vuelve lento su pensamiento, hablándoles de cosas raras, hablándoles de cosas más extrañas, de que tiene que hacer esto, y le enreda la pita, le enreda la existencia y no logra la verdadera espiritualidad a ese que está buscando. Entonces, sigue diciendo, esta figura es la tumba, esta es la figura es la tumba, cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar atrapado. Descender, llegó a mundos como este. Entonces, explico. Todo lo que ocurrió, todo lo que he narrado, o lo que ha narrado el libro de Juan, es algo que ocurrió antes de la existencia en este planeta. ¿De acuerdo? Sí, aquí. Bien, y resulta que toda esta narración ocurre, amigos, en el reino de Sofía, cuando surge el humano Adán. Luego, este humano Adán, esta genética, esta nueva genética, es colocada por las jerarquías de la luz en mundos iniciales. A esto se le llaman mundos iniciales, porque son mundos más densos que los primigenios. Pero no quiere decir que sean malos, sino que en estos mundos, en estas dimensiones, la tercera dimensión, se crean para albergar la nueva genética que surgió, la del Adán, recuperada por el Padre Altísimo. Pero, como surge después, y escuchen bien esto, como surge después de la manipulación que intentó hacer Yaldabaoth, el Padre Altísimo crea otro mecanismo de ayuda. Voy por el cuarto o quinto. Cuarto, se llaman los 7 días de creación.
o los 7 motores e impulsos gestores de la raza humana. Se coloca el ser humano aquí y se le permite desarrollarse en 7 días de creación. Cada cápsula de tiempo-espacio llamado día de creación tiene una duración de 4.300 millones de años. Información revelada al contacto Enrique Castillo en los años 70. Nuestro espíritu encarna, nuestra esencia interior encarna en cuerpos para ir desarrollándonos hasta un 7º día y ahí recuperar lo perdido. 7 días de creación, va la 4ª. Y todo eso, escuchen bien, se dieron 3 allá y una antes de ser sembrado. Vamos a gestar, dicen los progenitores mayores, cápsulas de tiempo-espacio para promover ese Adán. 7 días de creación. Lo envían al planeta Tierra y allí se desarrolló perfectamente y armónicamente durante el primer día de creación, día de la vida inicial o primaria. Ahí se desarrolló como lo que nosotros conocemos, como cavernícolas y todo esto. Y llegó un segundo día de creación. Se llama, el segundo día es el día de la vida razonada. Y en ese segundo día de la razón, en su segundo impulso, porque cada día tiene 7 impulsos, si no sabe esta información que le estoy diciendo en este momento, observe, mire y estudie la conferencia de los 7 días de creación que está en 2 partes del primer módulo. Ahí lo explico. Entonces, ese humano, en el segundo día de creador y segundo impulso, sufre de una nueva agresión de parte de las razas que surgieron desde Yaldabaoth. Lo que dice Apocalipsis 12, lo que dice Isaías 14, de que cayeron. Cuando caen con la intención de que esa humanidad que creen ellos que son nuestros creadores, por eso dicen los Anunnaki que nosotros somos creadores de ellos, están más equivocados que para dónde. Entonces vienen a manipular. Y viene la ayuda, pero esa ayuda le voy a hablar la próxima semana, porque es la ayuda del Padre Altísimo aquí, en la tierra. Eso ya sería la ayuda número 6. 6, ¿no? 6 porque la 4ª son los 7 días de creación. La 6ª ayuda es el plan terrestre para proteger al hombre de la manipulación acá. Bueno, ahí van contando, y van anotando las ayudas. Las tremendas ayudas. Entonces, aquí cae. Aquí llega, no el hombre cae, no, el hombre es sembrado en este hermoso planeta. El Adán, con los 5 destellos, o sea, esa ayuda psíquica, espiritual, además, con el pensamiento posterior eliminado para protegerlo de lo que él sabía. El Padre Eterno sabía que iban a caer después ellos aquí, buscándolo para manipularlo. El Padre Eterno se adelantó miles de millones de años. Entonces, tratemos de pensar como el Padre Altísimo. Difícil, ¿no? Pero aquí vamos a hacer el ejercicio. Las tinieblas jugando a dominar y el Padre Eterno jugando ¿a qué? Hagan, pero nunca van a salirse con las suyas. Deja, permite. Entonces aparece el pensamiento humano y dice, ¿pero por qué permite? Es un razonamiento humano. Allá arriba no se piensa así. ¿Nos cuesta? Sí nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos creído que Dios es como nosotros. Hey, me están pegando. No, deja que no me peguen. Eso es acá. Eso es como pensamos acá. ¿Y cómo nos enseñaron estos señores cuando cayeron? Simplemente eso. Entonces, cuando el ser humano aquí llega, primer día de creación, es la segunda era planetaria para este hermoso planeta, comienza un desarrollo de ese Adán. Ese Adán, o ese ser que aparece aquí, es el ADN, el humano que surge de allá, pero recuperado por las leyes eternas. Y luego en el segundo día caen en sus naves los de la raza caída. Lucifer, Satanás, Anunnakis, todo ese cuento. Llegan aquí, se instauran y se presentan como dioses ante el Adán. Instauran un poder de manipulación jerárquico que se llama la sinarquía, una estructura de gobierno establecida por 4 poderes: económico, militar, político y religioso. Eso lo traen ellos. Y lo instauran aquí. Eso hace que el ser humano olvide lo que es. Y hasta el sol de hoy, ellos siguen haciendo esto. Pero antes de que ocurra y paralelo a lo que ocurra, hay un plan. Ese no les voy a hablar hoy porque ya nos tenemos que ir. Les voy a hablar el domingo que viene a las 10 de la mañana. Voy a hablar del plan aquí, de lo que ha hecho el Padre Altísimo para ayudar a la gente que está ahí. ¿Vale? Entonces, espero que
la información que en principio compartí haya sido de utilidad. Recuerden, no olviden permanentemente la aclaración. Esta es una propuesta. Lo interesante sería que ustedes tomen ese libro. Lo que van a encontrar de inmediato es que va a ser complicado. Ya saben por qué. Porque ellos pusieron lentas nuestras mentes. Pero no se detenga porque usted tiene y contiene una herencia. Y además utilicen esos mecanismos que les dije, la lógica de la lógica, las leyes de ascenso, para comenzar a contrarrestar esa lentitud. Porque estamos hablando de la manipulación psíquica. De tal manera que así comenzamos este sexto módulo. Vamos a hacer con nuestros compañeros Saline y Juan Manuel futuras conferencias porque vamos a entregar en total 7 módulos. Y la información que en estos módulos finales vamos a compartir es de alto calibre, como la que han escuchado en el día de hoy. Agradeciéndoles a la señora Marlene y al señor Gustavo, que nos acompañaron aquí en el estudio. Ellos escuchan el programa, viven en la ciudad y se acercan aquí a los estudios de Descubriendo para verla de manera presencial, a pesar de que pues la ciudad hoy está en otros cuentos. Y también agradecer a Trinidad Ortiz, que es la que está siempre detrás de los controles y las cámaras para que ustedes puedan tener esta información de manera efectiva. Un abrazo para todos, agradeciéndoles que hayan estado ahí con nosotros y los esperamos el próximo domingo aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que estén bien. Descubriendo.